Esto no lo vimos, donde tenemos algunos criterios para clasificar a los sistemas gestores de base de datos, ¿no? Bueno, entonces vamos a terminar este tema de la arquitectura con la clasificación. Entonces, tenemos 5 categorías por los cuales se pueden clasificar los sistemas gestores de base de datos. El primero es de acuerdo al modelo de datos. ¿Qué modelo ocupan los sistemas gestores de base de datos para, pues, tener la estructura de la base de datos? ¿Cómo organiza los datos? Entonces, aquí los sistemas gestores de base de datos pueden ocupar el modelo jerárquico, ujú, el modelo en red, el modelo relacional, el orientado a objetos, ujú. El no relacional también hoy en día, ajá. El jerárquico fue el primer modelo de datos que surgió, que empezaron a ocupar los primeros sistemas gestores de base de datos. Este evoluciona y se convierte en el modelo de red, ajá. También hubo sistemas gestores que ocuparon este modelo. Evoluciona el de red y ahora se convierte en el relacional. Este es el modelo de datos que la mayoría de los sistemas gestores utilizan para armar la estructura de la base de datos. Y tenemos el orientado a objetos. Hay sistemas gestores que también ocupan este modelo, no todos, solamente algunos. También tenemos modelos de datos no relacionales, que también, bueno, hay sistemas gestores exclusivos para las bases de datos. Ajá. Luego tenemos la segunda categoría de acuerdo a la cantidad de usuarios. Los sistemas gestores empezaron siendo monousuarios, solamente para una persona a la vez. Posteriormente evolucionan y son multiusuarios. Hoy en día, todos los sistemas gestores son multiusuarios, ya no hay sistemas monousuarios. Ujú. La tercera es de acuerdo al propósito, ya sea de forma específica, es decir, son diseñados a la medida para una organización en particular, para que puedan satisfacer esas necesidades. Un ejemplo de sistema gestor que nació de propósito específico fue Sybase. La compañía lo realizó solamente para sus necesidades. Sin embargo, fue muy bueno que decidieron comercializarlo. Por lo tanto, existen los de propósito general. Cualquier empresa, cualquier persona que necesite una base de datos puede tomar un sistema gestor para poder hacerla. Y los que conocemos son de propósito general. Como les decía, Sybase resultó muy bueno, que actualmente ya se comercializa para propósito general, o todos los que nosotros conocemos también son de propósito general. El MySQL, el Oracle, el Informix, el DB2, todos ellos son de propósito general. De acuerdo al costo, el costo puede ser libre o puede ser con un costo. Hay que adquirir una licencia. Sistemas gestores libres, pues tenemos el SQLite, que es un motor nada más, muy ligero, por eso se ocupa mucho en aplicaciones móviles. Tenemos el Postgres, SQL, también es libre. Tenemos el Firebird. Y de los de licencia, pues la mayoría que conocemos, MySQL. Tenemos de los libres, MariaDB también, MariaDB, MySQL, Oracle, SQL Server, Informix, DB2.
Teradata, Sybase, todos esos ya tienen un costo, se tiene que adquirir una licencia para poderlo utilizar. Sin embargo, me pueden proveer una versión gratuita o una versión estudiantil para probarlo, para ver cómo funciona. Ajá. Entonces, ese es un detalle. Y tenemos nuestra quinta categoría, que es de acuerdo al número de sitios, ya sea centralizada o distribuida. Pero en ambos se ocupa una arquitectura cliente-servidor, en donde yo voy a tener un proceso cliente que va a hacer peticiones a un proceso servidor. En este proceso servidor se va a encontrar el sistema gestor que se encarga de crear y manipular totalmente la base de datos. Este servidor procesa todas las peticiones y les regresa un resultado a nuestro cliente. Se establece una comunicación por un medio o por un canal. Nosotros lo hacemos por vía red, por lo regular, y puede ser cualquier tipo de red, ya sea LAN, WAN. Usamos protocolos también para establecer la comunicación y podemos ayudarnos de algunos controladores para establecer esa comunicación. En un inicio, nuestra arquitectura cliente-servidor, el cliente lo único que hacía era hacer peticiones, no más. El servidor hacía todo el trabajo, no nada más el de proveer los datos, sino también toda la lógica que tuviera la aplicación. Desde poder armar la interfaz gráfica, poderla entregar a los clientes solamente hacían peticiones, el servidor se encargaba de revisar esos datos que le llegaban o esas peticiones para ver si estaban bien y poder ejecutarlas. Por lo tanto, el servidor era demasiado robusto, necesitaba muchas características en cuanto a infraestructura. El cliente, pues, eran características muy ligeras. Sin embargo, las aplicaciones, pues, su rendimiento era lento. Hoy en día lo que tratamos de hacer es que el cliente haga algo de trabajo, que este cliente arme la interfaz gráfica y que además se encargue de hacer una parte de la validación de datos antes de que llegue al servidor. Que cuando llegue al servidor esa petición sean solamente los datos que va a procesar, los datos que va a ir a buscar a la base de datos para poder regresarlo. Un ejemplo, como lo podemos ver, es en su navegador. Ustedes constantemente hacen peticiones a su correo electrónico. Cuando dejan de tener ese servicio de Internet, por así decirlo, y quieren conectarse, ustedes se dan cuenta que carga la interfaz gráfica y su pequeño formulario para que se loguen. ¿Pero por qué lo hace así? Bueno, porque del lado del cliente está haciendo un trabajo, aparte de que se guardó en la caché, está haciendo un trabajo. Entonces ya no son ligeros esos clientes. Entonces, de forma general, esa es la arquitectura cliente-servidor. Tenemos una arquitectura centralizada en cuanto a base de datos cuando solo en un lugar se encuentra totalmente mi base de datos. Aquí lo podemos ver. Tengo mi servidor en donde tiene el 100% de mi base de datos. Es una arquitectura centralizada. Este servidor es el que se encarga de controlar totalmente esa base de datos, pero para ello necesita mi sistema gestor de base de datos. Esta arquitectura no es tolerante a fallos, porque falla mi servidor y falla totalmente mi aplicación.
Y lo que se quiere hoy en día es que mis aplicaciones sean tolerantes a fallos. Ajá. Por eso, lo que se pretende es que se tengan base de datos distribuidas. Ujú. ¿Esto qué quiere decir? Al final vamos a ocupar también arquitectura cliente-servidor. Voy a tener mi cliente que hace peticiones. Para el usuario final o para el cliente es transparente, como su nombre lo indica. Voy a tener mi base de datos distribuida. En diferentes sitios voy a tener una pequeña parte de mi base de datos. Mi cliente no lo sabe, mi usuario no lo sabe. Él lo ve como un todo, pero yo sé que mi servidor está formado por un conjunto de servidores, en donde cada servidor va a tener una pequeña partecita de mi base de datos, siendo la sumatoria el total de mi base de datos. ¿Ok? Yo aquí puedo tener el 25% de mi base de datos, aquí el 25%, aquí el 25% y aquí el otro 25%. Ujú. Al tener una base de datos distribuida puede ser una ventaja. ¿Por qué? Porque les decía, el sistema ya va a ser tolerante a fallos. Si falla un servidor, solamente va a fallar esa pequeña partecita que provee los datos respectivos. Los demás van a estar funcionando. El sistema está funcionando. Aunque sea el 75%, pero está funcionando. Por eso se dice que es tolerante a fallos. Ajá. Si falla mi segundo servidor, mi 50% está funcionando. Uh-huh. Otra de las ventajas es que cuando tengo una arquitectura centralizada, como les decía, el servidor debe de ser robusto en infraestructura, debe tener buen procesador, buena memoria, buen medio de almacenamiento, ajá, para que soporte la base de datos, el sistema gestor y los programas de aplicación. Ajá. Al tenerlo distribuido, yo tengo ese conjunto de servidores, pero cada servidor va a ser de menor característica a que si yo tuviera un solo servidor. Uh-huh. Va a tener un procesador posiblemente menor a mi servidor si lo tuviera centralizado. Ajá. Va a tener posiblemente menor cantidad de memoria, posiblemente menor cantidad de almacenamiento. Uh-huh. Ahora, cada servidor, como les dije, se va a hacer cargo de el porcentaje que le lleguen a asignar de la base de datos. Cada servidor tiene que ocupar un sistema gestor de base de datos para justo manipular ese pedacito que le tocó de la base de datos, ¿no? Entonces, cuando yo tengo el mismo sistema gestor en los 4 servidores, ajá, se dice que voy a tener un sistema homogéneo. Ajá. Aquí tengo, por ejemplo, MySQL, aquí tengo MySQL, MySQL, MySQL. Ujú. Tengo el mismo sistema gestor en todos mis servidores que se encargan de un pequeño fragmento de la base de datos. O puedo tener un sistema heterogéneo, en donde posiblemente tengo más de un sistema gestor diferente para que pueda hacerse cargo de ese fragmento. Yo aquí tengo MySQL, aquí yo puedo tener un DB2, aquí puedo tener un Oracle, aquí puedo tener un Informix, por ejemplo. Uh-huh. O puedo tener un MySQL, aquí un Oracle y aquí un Oracle. Uh-huh.
Entonces, puedo tener sistemas homogéneos o sistemas heterogéneos. Los heterogéneos también los conocemos como federados. Ujú. Entonces, eso quiere decir que el servidor debe de tener las características, al menos para el sistema gestor de base de datos. Ajá. Para que éste se pueda hacer cargo de su base de datos. El usuario o el cliente hace peticiones. Por aquí en esta arquitectura distribuida, por lo regular tenemos un monitor, que es donde llegan todas esas transacciones que está haciendo el usuario, y este es el que se encarga de gestionarlas y mandarlas al servidor que tenga ese pedazo de datos que necesita mi usuario. Ujú. Ahora, para poder distribuir mi base de datos, pues necesito ocupar modelos de fragmentación, porque suena bonito, tengo el 100% de mi base de datos, pero entonces ahora, ¿cómo lo divido en esas 4 partes que me están diciendo? Porque tengo mis 4 servidores. ¿Cómo lo hago? Por eso existe la fragmentación. Ujú. En donde yo puedo tener fragmentación horizontal, fragmentación híbrida. Yo tengo toda mi base de datos, imagínense una tablita, un solo archivo, y lo quiero dividir en 4 porque tengo 4 servidores. Ajá. Entonces, ¿cómo los mando o cómo lo divido para cada uno de mis servidores? Por eso existe la fragmentación. Entonces, tengo horizontal. De este 100% de mi base de datos, yo tengo que decidir qué 25% se va a cada lugar. Ujú. Supónganse que tengo 4 filas, 4 registros. Entonces, aquí está sencillo, porque entonces nada más una fila se va a ir para cada lugar, para cada servidor. Pero, ¿cómo vamos a saber que este valor corresponde, supónganse, a la llave primaria? ¿Cómo sé que este valor le corresponde al nombre? ¿Cómo sé que este valor le corresponde a la dirección? ¿Cómo sé que le corresponde, no sé, al género? Y este dato, y así sucesivamente. ¿Cómo sabemos que esos valores son de qué cosa? Entonces, para poder saber de qué valor se está hablando, yo necesito llevarme la definición de ese archivo. Y en cada una me la tengo que llevar. Este fragmento me lo llevo al servidor 1, la definición con este conjunto me lo llevo, la definición con este conjunto me lo llevo, la definición con este conjunto también me lo llevo. Por lo tanto, hay demasiada redundancia. Ujú. Pero bueno, es la solución que nos provee la fragmentación horizontal. En la fragmentación vertical, como su nombre le indica, voy a partir el archivo de forma vertical. Ujú. Entonces, si tengo 4 columnas, me voy a llevar una columna para cada servidor. Pero el servidor que tenga la llave, pues va a ser, digamos que el que ganó, porque él sí va a saber que el valor que tenga aquí corresponde a esa llave. Esa llave es por el cual nos permite identificar a cada elemento dentro del archivo.
Pero cuando se lleva a la segunda columna, que es el nombre, ¿cómo yo sé que ese nombre de qué alumno es? Porque, por ejemplo, en el nombre yo puedo tener una Laura y puedo tener otro nombre igual, de Laura. Entonces, ¿cómo yo sé de qué alumno es? ¿Qué Laura es? Entonces, en esa segunda columna que se va a un servidor, lo que tengo que hacer es llevarme la llave. Tengo que aplicarla. ¿Qué Laura estoy hablando? ¿Ok? Y así para cada una de las columnas. Me tengo que llevar la llave para saber de quién es ese valor, porque si no lo perdería y puedo tener valores repetidos. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Y por último tengo la fragmentación híbrida. Como su nombre lo indica, tanto tengo fragmentación horizontal como tengo fragmentación horizontal. Me voy a llevar parte de la definición de mi base de datos, en este caso de mi archivo, con parte de lo que es el conjunto de valores. Este conjuntito de valores, bueno, de datos, me estoy llevando la parte de definición de la estructura con el conjunto de valores que le corresponden. Posiblemente a este fragmento fue el ganón porque tiene el identificador, por lo tanto sabe justo de qué persona o de quién estamos hablando. Pero el problema es para quienes no les toque la llave, como en este caso. Entonces aquí también tengo que replicar la llave para poder saber de quiénes son estos valores. De lo contrario no podría saber, por eso tengo que replicar aquí la llave. Me llevo la parte de la definición que me corresponde de la estructura, pero tengo que llevarme también la llave primaria. Aquí me tengo que llevar igual la definición que me toca, que incluye también la llave primaria por columna si yo lo veo, para saber de quiénes son estos valores. Y aquí también me llevo mi porción, pero también replico la llave para poder saber. Me llevo una partecita de la definición de la estructura y me llevo una parte de los valores. Aquí, si se fijan, hay mucho más redundancia que si fuera la vertical. La más sencilla de implementar es la fragmentación horizontal, porque me llevo toda la definición de la base de datos, al menos en este ejemplo. Me llevaría toda para que no haya pierde. Es la más fácil de implementar. La más complicada es la híbrida, pero es la mejor. Tengo solamente la redundancia que necesito. ¿Ok? Sí. Sí, Jessica, ¿los demás? Sí, profesora. Ok. Bueno, entonces, ¿dudas hasta aquí sobre los módulos que componen al sistema gestor, sobre los sublenguajes del SQL, los usuarios? Ahorita lo que vimos de la clasificación de los sistemas gestores. Ok, entonces vamos a empezar. Profe, Dime. de hecho yo en mi práctica había investigado que había como subsistemas. Entonces, ¿los módulos serían los subsistemas del sistema? No. Si estamos hablando de, por ejemplo, un SAES, ¿no? Sí. Ese SAES, ¿cómo te podría decir?
El SAIS tiene su base de datos, estamos de acuerdo. La base de datos, aquí tenemos todos los datitos que se van a guardar, los de alumnos, los de profesores, no sé, los administrativos o directores, no sé, las asignaturas, los horarios, aquí están todos. Yo necesito un sistema gestor que se encargue de controlarlos, ¿ok? Mis usuarios solamente hacen peticiones, que es lo que nosotros vemos como los formularios. Yo quiero hacer una inscripción, yo quiero hacer esto, entonces ellos ocupan sus formularios, ¿ok? Hasta aquí. El SAIS, al menos como nosotros lo estamos explicando, nos preocupa esta partecita de la base de datos y quién se encarga de manipularla. Pero el SAIS, como programa de aplicación, como un software, este está dividido en módulos, en subsistemas. Ajá. Yo puedo tener un submódulo, por ejemplo, que se encargue de validar datos. Puedo tener otro submódulo que se encargue posiblemente, ¿qué te gusta? De dar de alta, vamos a ponerlo así, registrar. Registrar alumnos. Al final de cuentas, si bien es un modulito del SAIS, también tiene un programa que al final hace peticiones al sistema gestor de base de datos. Para dar de alta un usuario. Puedo tener aquí el SAIS otro modulito. ¿Qué te gusta? Mostrar horarios. Estos modulitos es el corazón del SAIS. Son lo que nosotros tenemos como back-end. Hace toda la lógica de ese sistema. Pero todos estos modulitos pueden ocupar el sistema gestor. Necesitan la base de datos porque ahí están los datos. Estos modulitos, bueno, nosotros, así ya trabajando en el SAIS, en el desarrollo del SAIS, nosotros muchas de las ocasiones no nos preocupamos por qué módulos tiene el sistema gestor de base de datos. Solamente lo que me preocupa es que cree que manipule la base de datos. Eso es lo único que yo sé. Pero como nosotros estamos en el área de base de datos, sí debo de conocer qué lo forma el sistema gestor de base de datos, no el SAIS. Aquí no me importa si se encarga de validar, si de registrar, de mostrar horarios, de crear un informe o de realizar unas estadísticas. Eso a mí no me importa. Lo que me importa es justo esta partecita, porque esta es la que se encarga de la base de datos, de poder proveer esos datos a estos modulitos que yo tengo. Todas esas peticiones que hacen mis modulitos de mi sistema deben de ser o deben de tener sentencias SQL para poder comunicarse con el sistema gestor. ¿A eso te refieres? Sí, bueno, ahorita que estaba ya revisando mi práctica, es que decía que había sus subsistemas de generación de aplicaciones, de administración, había otro de manipulación y de definición de datos. Pero sí, entonces sí son diferentes. Son diferentes. Una sería, te digo, la lógica del sistema como tal, pero nosotros estamos viendo esta partecita. Yo aquí nada más lo represento, si el SAIS lo veo como un sistema de base de datos, yo a esta partecita lo veo como los programas de aplicación. Esos son los programas de aplicación, pero los programas de aplicación pues tienen un propósito también.
Y yo aquí puedo ver, a lo mejor te digo, diferentes modulitos. Ahora, si ustedes buscaron en su práctica cuáles son los procesos que brinda el sistema gestor de base de datos, ustedes pudieron haber encontrado algo diferente a lo que vimos en clase, pero van a caer en lo, ¿cómo se le puede decir? Van a caer casi en lo mismo. ¿Sí vimos la arquitectura de MySQL? Chicos, No, perdón, es que se está cortando un poco. sí vimos la arquitectura de MySQL. Bueno, a ver, déjenme ver, porque si no ya. ¿Sí la vimos o no la vimos, chicos? Nada más me acuerdo de la del sistema gestor de base de datos. Esta arquitectura, ¿la vimos? No la vimos entonces. Creo que no. No, esa no la vimos. Esa sí no la vimos, maestra. No, maestra. Bueno, este es un ejemplo. Bueno, estábamos viendo la arquitectura de un sistema gestor de base de datos y ya vimos que tiene los 4 modulitos, pero el sistema gestor de base de datos. Entonces aquí vemos la arquitectura de MySQL. Aquí quedamos que trabaja en una arquitectura cliente-servidor y aquí podemos ver los clientes. Los clientes, pues ya sabemos que son, en este caso, lo ven como los programas que hacen las peticiones a lo que es el sistema gestor de base de datos. Por eso lo pone como clientes. Luego tenemos los conectores, el ODBC, el JDBC u otros conectores. Todos esos programas que hacen peticiones necesitan comunicarse con el servidor, necesitan una arquitectura cliente-servidor, pero para establecer esa comunicación, si bien necesitan el protocolo TCP/IP, necesitan un controlador para terminar de establecer esa comunicación. Entonces, ahorita nosotros estamos ocupando como cliente la línea de comandos, pero ese es propio de MySQL, por eso no necesitamos conectores, porque está directo. Si ocupáramos, por ejemplo, un programa hecho en Java, ese es mi cliente. Para que se pueda comunicar con mi servidor MySQL, necesito un controlador JDBC. Si yo estoy programando con tecnología Microsoft, estoy haciendo, imagínense, una SP de .NET. Mi programa está desarrollado en plataformas .NET. Bueno, pues ahí voy a necesitar ocupar para establecer la comunicación un ODBC. Y ya posteriormente, pues tengo lo que es mi manejador. Y aquí en mi servidor de MySQL puedo ver los modulitos que lo forman. Él tiene un gestor de conexiones, un pool de conexiones. Él se va a encargar de canalizar todas esas peticiones de datos que realizan los clientes. A ver cuántos clientes se conectan, cuántos están haciendo peticiones, cómo se van a atender. La mayoría de los sistemas gestores sí tienen un modulito que es el pool de conexiones para poder gestionar esas conexiones que realizan mis clientes, porque ¿cuántos clientes puedo tener? Pues puedo tener N. Yo solamente cuando ocupo mi MySQL tengo un cliente, una sola línea de comandos. Pero eso es porque nada más estamos trabajando un usuario en ese momento, pero puedo yo tener como en el SAIS varios usuarios. Ustedes como alumnos hacen sus peticiones de inscripciones. ¿Cuántos alumnos hacen? Pues posiblemente en un mismo tiempo hacen 50 peticiones, una petición cada usuario. Entonces, este es el que se va a encargar de hacer esa gestión y llevar el control de esas peticiones.
bueno, de las conexiones de las peticiones. Y bueno, aquí podemos ver que el MySQL tiene un módulo que se encarga de procesar las consultas. Para nosotros, como lo vimos aquí en la arquitectura, sería el parser o el compilador. Este es el que se encarga de justo revisar que las consultas estén bien, que sean correctas. Luego tenemos el módulo de optimizador de consultas. Como quedamos, este modulito también lo deben de tener, porque es el que se va a encargar de buscar la estrategia de ejecución de mi consulta. Y quedamos que también este modulito se va a encargar de, si bien ya buscó la estrategia, poder armar todo ese plan de ejecución, poder construir el código para la ejecución, pero también la debe de guardar, porque posiblemente haya una segunda, una enésima vez que se ejecuta. Por eso, también aquí se encarga de guardarla en la caché. Y aparte, porque tenemos el módulo gestor de almacenamiento. Y quedamos que tiene un modulito que se encarga de administrar la memoria. Bueno, pues este prácticamente sería en cuanto a la caché. Yo quiero suponer que aquí también puede estar gestionando la RAM. Bueno, después tenemos el gestor de transacciones. Este también ya lo vimos, que tanto el de transacciones como el de bloqueo se encuentra en el control de concurrencias. Este es el que se va a encargar de hacer que las transacciones cumplan sus propiedades ACID. Y este control de concurrencia, pues como su nombre lo indica, poder hacer que se ejecuten todas las transacciones simultáneamente, pero ya vimos que para eso también necesita ocupar técnicas de bloqueo. Entonces aquí va ese modulito. Ahí está. Entonces ya tenemos parte de este, parte de este, parte de este. En la administración de recuperación, aquí también lo tenemos, el gestor de recuperación, el que se encarga de restaurar el sistema en caso de que exista o de que se presente algún fallo en nuestro sistema. Poder restablecerlo. Siempre en un estado consistente para mi base de datos. Y bueno, aquí ya en un nivel inferior, pues tenemos los motores de almacenamiento. ¿Qué motores puede estar ocupando? Un MySQL maneja más de 2 motores. Nosotros tenemos el MyISAM y el InnoDB. El MyISAM no soporta como tal el concepto de transacciones, pero el InnoDB sí. Este sí, por eso lo ocupamos. Entonces, esta arquitectura es un ejemplo de que en efecto, esta arquitectura que yo les mostré, que es general, vemos que en esta que ya es particular, sí hay módulos de los que nosotros estuvimos hablando. Y si ustedes buscan una arquitectura de Oracle, van a ver que sí hay modulitos que nosotros vimos aquí en esta arquitectura. Por ejemplo, aquí ya mencionamos la bitácora. Aquí como tal no nos muestra la bitácora. Sin embargo, el MySQL también tiene una bitácora. Para poder detectar quién está haciendo uso indebido de mis datos o para poder restaurar la base de datos, checar el estado de las transacciones que se encuentran. Este es un ejemplo. ¿Ok? Sí, sí. Profesora, ¿dónde era? Creo que habíamos puesto un comando, ¿no? Donde se veía eso de InnoDB. Sí. ¿Y cómo se llamaba? Es que ya no me acuerdo. Espérame tantito porque ya me salí. Es el Show Create Table, nada más para ver la definición. Ah, ¿ya aparecía eso? Sí, y ya aparecía qué motor estábamos ocupando.
Entonces, si no vimos esto, muchachos, ¿por qué no me dicen, ya ven? Entonces no vimos esto. Les pregunté y me dijeron, no, maestra, es que sí, ya lo vimos. Esto no lo vimos. ¿O sí lo vimos? Creo. ¿Cómo no? Este lo teníamos que ver después que el otro. Pero bueno, ya resumiendo o recordando, las características de que debe de tener un sistema gestor de base de datos son en general 8. Debe de tener un control de redundancia, como vimos. La base de datos sigue teniendo redundancia, pero debe de ser controlada. Ajá, y nosotros lo controlamos a través de las llaves foráneas, los atributos foráneos. Hay concurrencia, muchos usuarios necesitan utilizar el sistema y hacer peticiones. Entonces, necesita que se controle. ¿Ok? Posteriormente, también, como mis usuarios necesitan datos, no les voy a dar el acceso total a mi base de datos, solamente a lo que necesiten. Por eso es necesario crear las vistas de datos. Y con esas vistas poder otorgar los permisos necesarios. ¿Ok? Tanto la base de datos, las estructuras de los archivos, como cada uno de los valores que estoy guardando en mi base de datos, pues estos deben de ser permanentes. Ajá, que se tengan que guardar, que no se pierdan. Y es lo que nosotros logramos. Nosotros hicimos nuestra base de datos, creamos sus tablitas y ahí se quedó. En el momento, en el día que yo quiera, vuelvo a consultar mi base de datos y ver qué es lo que tiene, ver las estructuras que tienen mis archivos. Ajá. Entonces hay un almacenamiento persistente. Diferentes interfaces para los usuarios finales. Todo sistema gestor de base de datos al menos debe de proveer 2 interfaces. Uno como para usuarios avanzados y otro para los usuarios que, pues, podría ser que conozcan un poquito más es que al final son avanzados. No sé, ahorita se me ocurre, MySQL tiene la línea de comandos que es para usuarios avanzados. Ajá. Ustedes con consola pueden hacer muchas cosas que posiblemente en un entorno gráfico no pueden hacer. Por ejemplo, con el Workbench, a pesar de que nos provee ese entorno, MySQL, pues a veces no puedo ver tantos detalles que tiene mi base de datos. Ajá. Como por ejemplo, bueno, ahí sería cuestión de andar navegando, ¿no? Pero, por ejemplo, el motor. Uh-huh. Es un poquito más complicado en el modo gráfico que en la línea de comandos. Entonces, al menos nos provee dos interfaces de trabajo. ¿Ok? Nuestras bases de datos pueden ser tan pequeñas o tan grandes, siempre respetando pues las características que ofrece el sistema gestor de base de datos, pero sin duda sí nos ofrecen hacer bases de datos grandes. Por lo tanto, puedo yo tener muchas asociaciones entre archivos. Entonces, el sistema gestor me debe de permitir crear la cantidad de asociaciones que se necesiten y ser tan complejos como se puedan, porque posiblemente yo tengo un archivo en donde tenga 50 columnas y yo tenga 49 llaves foráneas, por ejemplo, 49 atributos foráneos. Tiene muchas asociaciones a diferentes archivos. Entonces, el sistema gestor debe de proveer
pues poder crear ese tipo de relaciones. Que se puedan cumplir las restricciones de integridad. Hay diferentes tipos de integridad, pero ahorita la que nos preocupa, la integridad de datos, que se puedan establecer todas las reglas necesarias para que mis valores sean válidos en todo momento. Y respaldo y recuperación. Siempre es bueno tener un respaldo de mi base de datos, siempre. No importa si es los datos necesarios, si es la base de datos completa, pero me debe de otorgar mecanismos para poder hacer mis respaldos. Y también me debe de proveer mecanismos para recuperar nuestro sistema, para poder restaurar nuestra base de datos a un estado consistente. Estas son las 8 características que debe de tener un sistema gestor de base de datos, como mínimo. ¿Ok? Y ya de ahí pasamos justo a la clasificación, que es lo que acabamos de ver. Pero no me habían dicho. ¿Dudas? No, maestra. Maestra, ya solo faltan 5 minutos. Sí, ahorita creo la otra sesión. ¿No hay dudas, seguro? Sí, maestra. Aquí ya pongo la otra sesión para que nos conectemos. Ok, ya regresamos. Entonces, bueno, ¿alguna duda, chicos? No, profesora. ¿No? Ok. Momento no. Ok, Ale, gracias. Entonces, ahora vamos a ver otro tema. Ahora sí, ya vamos a ver modelos de datos. Y para empezar, no se ve mi pantalla, ¿verdad? Todavía no. Ahí está. Entonces, vamos a pasar a lo que les mencionaba, a ver modelos de datos. Entonces, la gran pregunta, ¿qué es un modelo? Han escuchado la palabra modelo y hemos utilizado en muchas ocasiones la palabra modelo. Pero, ¿qué es un modelo? Así la palabra solita, modelo, Ajá, modelo. es como que lo que está dispuesto a seguir, ¿no? Lo que está dispuesto a seguir. Una estructura ya planificada nomás para seguirlo. Entonces, aquí me dice Alejandra que es una estructura. ¿Quién más me dice algo? Yo, profesora. Algo que que tiene bueno, que sirve para imitarse. Para ser Algo para reproducida. imitarse, ok. ¿Alguien más? ¿Qué es un modelo?
Una estructura a seguir. Ajá. ¿Qué más? ¿Puede ser un tipo parecido a un diseño previo? A un diseño previo, sí, también. ¿Qué más? ¿Qué es un modelo? Hemos ocupado la palabra modelo, ¿cierto o no? Y muchas ocasiones, no nada más una. Por eso les pregunto, ¿qué es un modelo? Si yo ahorita les digo, por ejemplo, dibujen un auto, ¿qué van a dibujar? Un Rayo McQueen. Bueno, a ver, quiero ver su dibujo de un auto o busquen con Padre Google la imagen de un auto. ¿Quién me muestra su imagen de auto? ¿La mandamos por el chat o transmitimos? Transmitan, de todos modos, no importa si que me saquen. Al final, según yo, se queda mi ventana ahí en mi nombre. Maestra, ponga a cargar su dispositivo. Nada más tiene el 3%. Sí alcanza, Karen, tranquilo. Entonces, a ver su imagen de un auto. A ver, Karen, tu imagen. Voy. Sí. A ver, Karen, ¿dónde está su imagen de un auto, de un carro? ¿Dónde está? No la veo. Yo aquí lo sigo esperando, ¿eh? Ajá, cualquiera, ¿quién puede compartir su imagen de un auto que les pedí? O sea, lo que quiero es que me muestren su imagen de un auto. Maestra, Ya sé que la dibujen o que... Ok. bueno. Bueno, ahí está el de Miguel también, miren. Ese está más chido. Ya lo dibujó, miren. Ok. ¿Quién más? Sí, lo que veo, déjenme. Aquí. Oh, miren, ese está padre. El de Noé, el de Miguel. Ah, sí está padre, les digo. Bueno, la gran pregunta. ¿Cómo saben que esa imagen o esa figura representa a un auto? Entonces, Porque ella ya está. me... Ah, perdón. ¿Tiene las características de un auto? Ajá, pero ¿cómo sabes que esas son las características de un auto? Porque ya están ahora sí que predichas. O sea, ya están establecidas cuáles son las características que debe tener un auto. ¿En La dónde están conceptualización, preestablecidas? ¿no? Exacto. Una, yo tengo aquí la realidad y en la realidad existe el objeto. Como tal, hay un conjunto de características que lo definen.
Ujú. Definen el auto, pues las llantas, puertas, el volante, las luces, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, como ustedes ya conocen ese objeto, conocen qué lo define como tal, hacen una abstracción y lo llevan a una representación. En este caso es una representación gráfica, una representación visual. Es por eso que pudieron buscar o tener la imagen de un auto. Si ustedes se ponen a dibujar, pues también dibujan algo que tenga esas características que lo definen. Así de sencillo. Toman todo eso para poderlo abstraer a otro plano. Ujú. O bien, ustedes tienen una representación gráfica, una representación visual, e inclusive puede ser una representación conceptual cuando nosotros hacemos un edificio, por ejemplo. Ellos primero hacen una representación de forma física como si fuese una maqueta. Ahí van a plasmar todas las características que van a definir un edificio, una casa. Y posteriormente hacen la abstracción para llevarlo a la realidad. Esto nos está sirviendo como un modelo, ¿cierto o no? Por eso podemos decir que es una estructura, un estereotipo, que podemos seguir. Por lo tanto, podemos mencionar que un modelo va a ser el resultado de un proceso de abstracción y que nos ayuda a comprender y a razonar sobre una realidad. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros estamos en base de datos y nosotros nos preocupan los modelos de datos. Estos modelos de datos nos van a ayudar a analizar, diseñar y organizar los datos que se manejen en la base de datos, dentro de una organización o dentro de una institución. ¿Ok? Los modelos de datos van a ser un conjunto de conceptos que nos van a permitir justo describir la estructura lógica de una base de datos. Las operaciones que pueda tener para poder manipular las estructuras, así como también las restricciones que la base de datos vaya a tener. Dentro de la estructura lógica, nosotros tenemos que definir cuáles son los datos que va a tener mi base de datos. Dentro de esos datos, su definición. Y en su definición tenemos que poner el tipo de dato y la longitud. Como nosotros ya lo hemos visto, yo tengo el dato alumno y el dato alumno lo definen el ID, el nombre, la fecha de nacimiento. De cada dato debo de poner el tipo de dato, si es un char, si es un int, un integer, un date, dependiendo. ¿Cuánta longitud necesito? Necesito 20, necesito 10. Por default, pues ya sabe que necesito el año, el mes y el día. Necesito especificar algunas restricciones o reglas que permiten validar esos datos. Que haya integridad en los datos. Nosotros tenemos que poner si admite nulos, si no admite nulos, si es llave primaria, si es llave foránea, si es unique, o si hay alguna condición para que pueda ingresar un dato válido a lo que es mi base de datos. Dentro de esas restricciones, justo en la foreign key, nos sirve para relacionar los datos.
Ya que tengo toda la estructura en donde yo puedo marcar esos datos y las reglas, pues ahora necesito las operaciones. Y esta, como su nombre lo indica, nos va a servir para poder obtener o actualizar los datos. Por lo tanto, pueden incluir operaciones CRUD o bien definidas por el usuario, posiblemente algunos procedimientos almacenados. Ajá. ¿Saben cuáles son las operaciones CRUD? No, la verdad no, profesora. No, no, es- No. CRUD prácticamente es el create, el read, update, delete. El delete es para eliminar, el update para actualizar. El read prácticamente es representado por el select, que ya también lo hemos tocado. Y el create, como tal, no es el que conocemos, sino más bien el que nos va a permitir ingresar los datos. Ajá. Ingreso, modificación, borrado o el poder consultar. Así de sencillo. Esas son las operaciones CRUD. ¿Ok? Sí, ¿Sí? gracias. Vale. ¿Por qué utilizar modelos de datos? Bueno, si yo directamente en el manejador realizo mi base de datos, puede ser que presente algunos problemas. Problemas como la redundancia, la duplicidad, que no haya integridad. Ajá. Porque solamente estamos desarrollando a prueba y error, así como ustedes cuando desarrollan un programa. Uh-huh. Son pocos los que desarrollan el algoritmo. Realmente se van directamente al lenguaje y ahí empiezan a desarrollar su programa. ¿Cuántos problemas tienen durante ese programa? ¿Cuántos problemas detectan cuando ya lo terminaron y se pueden dar cuenta que no hace lo que ustedes pensaban que hiciera, o simplemente, pues sí, durante esa construcción en esos intermedios de código empiezan a presentar pues problemas, ¿no? Entonces, hay veces que el estar así desarrollando nos puede llevar mucho tiempo. Podemos tener muchos problemas. Y alguien que hizo su algoritmo, luego posiblemente hizo su pseudocódigo y lo llevó a la implementación, a lo mejor fue mucho más rápido ahí porque él ya detectó desde cuando está haciendo el algoritmo qué necesita hacer el programa. Y está analizando cada una de esas actividades o tareas que debe de hacer el programa, a que alguien que está programando directamente, pues como si fuese a ojos cerrados, ¿no? Y que no lleva a lo mejor un orden. Bueno, aquí en base de datos sucede algo muy similar. Hay veces que nosotros no hacemos nuestro modelo de la base de datos, sino simplemente vamos al manejador y empezamos a crear la base, crear las estructuras y lo que nos dio Diosito a entender que vamos a guardar. Entonces, pues sí puede tener demasiados problemas. Por eso nos dice que estos modelos de datos, al utilizarlo durante ese proceso de desarrollo, pues me puede facilitar la creación de mi base de datos. Nos va a ayudar a reducir los errores en cuanto a la base de datos, así como a lo mejor los programas de aplicación que necesitan hacer uso de los datos. Nos dice que debemos de tener una coherencia entre el diseño del sistema de base de datos y la documentación. Quedamos que como un sistema de base de datos es un software, pues necesita documentación en todo momento, ya sea para la instalación, para el funcionamiento o para el desarrollo. En este caso, bueno, nos permite en el desarrollo, pues sí, tenerlo tanto en papel como en la práctica. Por si sucede algún problema a futuro, podamos hacerlo
sin ningún problema. Ajá. Muchas de las veces a ustedes les van a pedir que hagan el mantenimiento de un software, pero si ustedes no lo desarrollaron, pues entonces, ¿cómo van a dar el mantenimiento? Igual, si lo hacen a prueba y error, se pueden llevar mucho tiempo en detectar dónde le van a tener que dar mantenimiento. Entonces, por eso necesitan la documentación, necesitan revisar en qué parte hay que hacer esa pequeña modificación o esa revisión que se les está pidiendo. En base de datos igual, ¿qué va a pasar si crece la base de datos? Necesitamos otros datos. Entonces, justo para eso necesitamos tener la documentación, ¿ok? Y por último, siempre tener un buen modelo, nos puede ayudar a mejorar bastante el rendimiento, ya sea de la propia base de datos o de la aplicación. Imagínense que tuviéramos mucha redundancia y si bien sí está controlada, pero al final, pues el hacer la navegación para obtener los datos es muy tardada, pues no tiene caso. Por ejemplo, cuando ocupo el modelo relacional y ocupo las formas normales, nos recomiendan solamente hasta la tercera forma normal, precisamente para tener un mejor control de redundancia. Mientras más formas normales aplique, más tablas se van a derivar y en lugar de que sea más rápido, pues van a ser mucho más lentas, precisamente porque hay que hacer muchas navegaciones. Entonces, ese sería lo del rendimiento. Déjenme les proyecto aquí en la máquina la continuación, que ya se acabó. Karen nos echó la sal. Karen, muy mal. Ay, Karen. Luego mi internet funciona. Ay, Karen. Pues es que me dijiste, ya se le va a acabar la pila, maestra. Sí, pero pensé que sí me iba a alcanzar. Bueno, ya nos faltaron 10 minutos. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué no la cargó en la noche, profesora? ¿Por qué no la cargo así con batería? Quiero que se descargue, que se gaste la batería para que haya más duración. Bueno, vemos. ¿Perdón? Gracias por mi pregunta existencial. No, siempre es bueno que se acaben la pila y lo vuelvan a cargar, porque si está cargado y lo vuelven a conectar, pues por eso luego las pilas tienen menor duración de vida. Si ustedes en todo momento están cargando su máquina, o sea, una tableta, una computadora, un celular, el tiempo de vida de la batería es menor que el normal, ¿no? Entonces, ahora sí, otra vez ya ven mi pantalla. Sí, maestra. Entonces, bueno, ya vimos la importancia. Siempre es bueno utilizar estos modelos para el desarrollo de las bases de datos. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos una clasificación de los modelos de datos. Y estos modelos se clasifican en 3 categorías. Tenemos una primera, que es el alto nivel o conceptual. Aquí vamos a encontrar modelos que utilizan para representar la realidad a un alto nivel de abstracción y nos van a proporcionar conceptos que están muy cercanos a cómo el usuario percibe los datos. En esta categoría se manejan 3 conceptos, digamos, principales. Déjenme mostrar mi. Se maneja el concepto de entidad, que prácticamente es el objeto de la realidad. Manejamos el concepto de atributo, que es la característica o las características que definen a esa entidad. Y como tercer elemento tenemos la asociación.
las relaciones que hay entre esos elementos. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos como ejemplos de modelos de datos el entidad-relación y el orientado a objetos. El entidad-relación se van a dar cuenta que nos provee de conceptos muy sencillos para poder armar la estructura de nuestra base de datos. Ajá. Y que, bueno, las personas lo van a poder entender. Ajá. Entonces, ahí tendríamos los modelos de alto nivel o conceptuales. Luego tengo mi segunda categoría, la de implementación o representación. Aquí voy a manejar conceptos que nos van a permitir describir la estructura lógica de la base de datos y que van a ser conceptos que entiendan los usuarios finales. Ajá. Aquí no se van a preocupar por los detalles de implementación, sino cómo realmente van a estar implementados en el sistema gestor de base de datos. En pocas palabras es, los sistemas gestores de base de datos, ¿qué modelo de datos utiliza para que podamos nosotros crear la estructura de nuestra base de datos? Así de sencillo. Y aquí vamos a encontrar como ejemplos de modelos de datos el jerárquico, que mencionaba que era el primer modelo de datos, evoluciona, tiene el de red, evoluciona el de red, tenemos el relacional, tenemos el orientado a objetos. Ajá. Aquí no aparece el entidad relación, por ejemplo. Ajá. No hay manejador que ocupe ese modelo. Ese modelo es de alto nivel. Es para tener una primera visión de la estructura de la base de datos. ¿Ok? Los modelos que realmente utilizan los sistemas gestores pueden ser estos o pueden ser otros dependiendo su naturaleza. Nosotros, como estamos en base de datos relacionales, necesitamos un sistema gestor de base de datos relacional que ocupe ese modelo. ¿Ok? Y por último tenemos la categoría de bajo nivel o físico. Y aquí se van a manejar conceptos que describen los detalles de almacenamiento de los datos y que son orientados a los especialistas en el área de base de datos. Aquí realmente es como nos dice cómo van a ser almacenado cómo va a ser almacenada la base de datos. Ajá, en el medio de almacenamiento. Por lo tanto, aquí vamos a ver la forma en cómo se indican los tamaños que pueda tener cada página o cada bloque en memoria, por ejemplo. Cómo se van a ordenar los registros en los archivos de datos. Cómo van a ser las estructuras de acceso a los datos. Todo lo que tenga que ver con el almacenamiento físico, entonces va a estar en estos modelos y cada sistema gestor de base de datos tiene su propia documentación donde nos explican cómo van a hacer ese almacenamiento. Por eso hay que checar la documentación. Cada manejador es diferente, es propio. ¿Ok? ¿Sí? Sí, maestra. Entonces, esta sería la clasificación de los modelos. Y por último, vamos a ver que todo modelo debe de tener 3 elementos básicos. El primero es el esquema de la base de datos, donde voy a describir tal cual la estructura que va a tener la base de datos, es decir, qué datos voy a tener, sus definiciones, sus asociaciones y las restricciones. Si yo, por ejemplo, estoy ocupando un modelo relacional, que es el que ocupa MySQL, pues aquí vamos a encontrar cómo creamos la base de datos con un Create Database, cómo creamos un archivo, Create Table, el nombre y qué contiene ese dato, esa tablita. Pues tiene
identificador, el nombre, la dirección. Bueno, de cada dato, bueno, ¿cuál va a ser su tipo de dato? ¿Cuál es su longitud? ¿Cuáles son sus restricciones? Que habíamos puesto por ahí, not null, null, unique. Si es llave primaria, primary key. Si es llave foránea, el foreign key. Todos esos aspectos van a ir aquí. ¿Ok? Eso sería como el diagrama. No, es el esquema, no es el diagrama, es el esquema. Y el segundo elemento es el diagrama del esquema. Si tú le entregas el esquema de la base de datos a tu usuario final, no le va a entender. Imagínate que es para un hospital tu base de datos. Si se lo enseñas a la enfermera, ¿tú crees que le va a entender un crate table, un crate database? No le va a entender. Es solamente, bueno, es cómo está definida la base de datos. Pero si tú le enseñas un diagrama del esquema a la enfermera, pues posiblemente ya te va a entender qué datos está guardado en la base de datos. Cómo pueden estar asociados. Si ustedes se fijan, aquí el diagrama del esquema solamente la representación gráfica del esquema, como su nombre lo indica. Si estoy manejando un modelo relacional, pues entonces su forma de representarlo es en tablas. Yo aquí lo puse, pero en una tabla horizontal. No se ven bien las columnas, pero cada columna corresponde a un datito que define a profesor. El profesor lo define el identificador, el nombre, la fecha. En la asignatura, el ID de la asignatura, el nombre. De profesor asignatura, el ID del profesor, el ID de asignatura. Yo tengo que, en el modelo relacional, subrayar el o los datos que son la llave primaria. Aquí ya subrayé el identificador para profesor, el ID A para asignatura y de profesor el ID de profesor y el ID de asignatura. Ahí están subrayadas. Es una sola llave, pero que está formada por esos dos datos. Ahora veo cómo se están asociando esos archivos o esas tablas. Pues en profesor se asocia con, profesor asignatura de ID con el ID de profesor. De profesor asignatura de ID A con el ID A de asignatura. Yo aquí le puse FK para que sea más claro, pero en el modelo relacional esto no existe como tal, la FK. Con el simple hecho de poner la flechita, ya me está diciendo que es un dato foráneo, que está haciendo referencia a otro dato y justo lo estoy apuntando a qué dato se está haciendo referencia. Ya me voy porque ya son 8:30, Karen, gracias. Tiene buen día. Ok, sí, apenas me fijé. Ok, nos vemos el martes. Buen fin de semana. Gracias igualmente, chicos.